un profesor y escritor que dedicó 14 años de su vida para coordinar, sistematizar y difundir la doctrina espírita. Conozca un poco de la historia de Allan Kardec y la codificación de la doctrina. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco sobre la historia de Allan Kardec y la codificación de la doctrina espírita. Pero, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero aclarar algunos puntos que considero importantes, porque yo recibí algunos mensajes después de la publicación del video sobre Emanuel Swedenborg por parte de algunas personas que se dicen espíritas y que quieren enseñarme cómo ser un verdadero espírita. Bueno, yo me considero apenas un estudiante de la doctrina espírita, que no soy el dueño de la verdad y que estoy constantemente buscando aprender y evolucionar espiritualmente. Yo no abrí el canal para ganar dinero o buscar admiradores. Después de estudios diarios durante los últimos años, yo decidí abrir el canal para compartir algo de mi visión sobre la doctrina espírita y tratar de ayudar a aquellas personas que necesitan una palabra amiga de la misma manera que yo encontré esta ayuda estudiando el espiritismo y también en otros canales. Aprendí a respetar y admirar la obra de Allan Kardec, y fue precisamente en sus obras que comprendí que el espiritismo va más allá de sus libros, que debemos estudiar otras obras, incluso a otras religiones. También debemos recordar que la doctrina espírita nos enseña a respetar y a no juzgar a ninguna religión o persona. Probablemente habrán temas y autores aquí en el canal que no van a complacer a todos, pero si yo publiqué en el canal es porque en mi interpretación es algo importante y eso te puede ayudar de la misma manera que me ayudó a mí. Me considero espírita, pero soy el espírita que escucha todos los días las músicas de las iglesias católica y evangélica. También hago la oración a San Francisco y admiro mucho la fe de los musulmanes. Si eso me convierte en un falso espírita para muchas personas, está bien, porque yo respeto a tu opinión. Dicho eso, hablaremos un poco sobre Hippolyte Léon Denisard Rivayo, que nació en el día 3 de octubre de 1804 en la ciudad de Lyon, en Francia, y desencarnó el día 31 de marzo de 1869 a la edad de 65 años en la ciudad de París, de una antigua familia que se distinguió en el poder judicial y en el derecho. No siguió esas carreras porque se identificó más con la ciencia y la filosofía. A la edad de 10 años, sus padres lo enviaron para la ciudad de Yverdon, en Suiza, para que pudiera estudiar en el célebre Instituto de Educación de Johann Heinrich Pestalozzi, que era considerada la escuela modelo de toda la Europa. Fue pedagogo, profesor y traductor. Hablaba 6 idiomas con fluidez: el inglés, alemán, español, holandés, italiano y el francés. A la edad de 18 años, publicó su primer libro llamado El curso de aritmética. Y en el año de 1826 fundó el Instituto Técnico Rivayo, donde fue profesor y director, y también fue donde conoció a maestra Amélie Gabrielle Boudet, con quien se casó en el año de 1832. En 1854, oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes, encuentros mediúnicos que estaban en moda en París. Escéptico, atribuyó el fenómeno no
a una fuerza de supuestos espíritus, sino a la influencia del magnetismo. No solo no creía en tales fenómenos, sino que también se mostró reacio a aceptar asistir a algunas de esas reuniones. Es importante enfatizar que estos fenómenos no solo ocurrieron en la ciudad de París, ellos también estaban ocurriendo en las Américas y por toda la Europa. Se hacían preguntas para las mesas y para responder, las mesas se movían en todas las direcciones, giraban bajo las manos de los investigadores y a veces se elevaban en el aire. También golpeaban el suelo para formar palabras y frases a través de la telegrafía espiritual. En el día 10 de junio de 1853, por orientación simultánea de los espíritus en todo el mundo, comenzaron a usar otro método para las comunicaciones. Ve a buscar la canasta en la habitación contigua. Le ata un lápiz, ponla en el papel y pon tus dedos en el borde. Y así comenzó la psicografía, que es cuando un espíritu usa un medium para escribir. Puede ser escribir una simple carta o hasta un libro. Con el tiempo, la canasta fue sustituida por la mano del propio medium. Y sabemos que las psicografías pueden ser de tres maneras distintas. Ellas pueden ser mecánicas, semiconscientes y conscientes. La mecánica es cuando el espíritu usa la mano del medium, pero el medium no tiene conciencia de lo que está escribiendo. La semiconsciente es cuando el espíritu usa la mano del medium, pero el medium tiene conocimiento de lo que está escribiendo o incluso puede ver escenas de lo que está siendo escrito por el espíritu. Y la consciente es cuando el espíritu está involucrado en el perispíritu del medium. Y el medium es plenamente consciente de lo que está escribiendo por guía del espíritu. El señor Fortier era un amigo magnetizador de Rivaio y ya había comentado sobre tales actividades, pero algún tiempo después, al encontrarse con Rivaio nuevamente, le dijo: tenemos algo mucho más extraordinario. No solo puedes hacer que una mesa se mueva magnetizándola, sino que también puedes hacer que hable. Preguntada, ella responde. Rivaio respondió: eso es otro asunto ahora. Solo lo creeré cuando lo vea y cuando me demuestre que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonambulismo. Hasta entonces, permítame ver en el caso nada más que un cuento para hacernos dormir de pie. En mayo de 1855, aceptó la invitación hecha por el señor Pathier para asistir por primera vez a una reunión en la casa de la señora Pleyne-Maison. Luego, comenzó a asistir a reuniones mediúnicas, ya que se había convencido de que había algo más en esos fenómenos. Luego asistir a algunos ensayos muy imperfectos de escritura en una pizarra con la ayuda de una canasta, mis ideas estaban lejos de ser precisas, pero había un hecho allí que necesariamente provenía de una causa. Vislumbré en esas aparentes futilidades, en el pasatiempo que hacían de esos fenómenos algo serio, como si fuera la revelación de una nueva ley, que me tomé a estudiar en profundidad. Empezó a sistematizar un método científico para, a su entender, probar si había o no fraude en esas reuniones, estableciendo una serie de preguntas que se hacían de igual manera en diferentes reuniones, con el fin de buscar consistencia en lo presentado como la obra de los espíritus. El 12 de marzo
de 1856, mientras trabajaba en su oficina, Rivaio comenzó a escuchar golpes. A darse cuenta de que esos latidos eran de algún espíritu que quería comunicarse a través de la telegrafía espiritual, recibió el siguiente mensaje: a ti me llamaré la verdad. Todos los días, a esa misma hora, aquí, durante un cuarto de hora, estaré a tu disposición. En el día 12 de junio de 1856, a través de la mediunidad de la señorita Alice C., el profesor Rivaio se dirigió al Espíritu de la Verdad con la intención de obtener más informaciones sobre la misión que algunos espíritus ya le habían señalado, que era de misionero principal de la nueva doctrina. A continuación, se estableció el siguiente diálogo. Buen espíritu, me gustaría saber qué piensas de la misión que algunos espíritus me señalan. Dime, te lo ruego, si es una prueba de mi amor propio. Tengo, como sabéis, el mayor deseo de contribuir a la propagación de la verdad, pero del papel de simple obrero hasta el misionero principal, la distancia es grande y no entiendo lo que puedo justificar en mí tal gracia, en preferencia a tantos otros que tienen talentos y cualidades que yo no tengo. Confirmo lo que te han dicho, pero te recomiendo mucha discreción si quieres hacerlo bien. Más tarde aprenderás de cosas que te explicarán lo que ahora te sorprende. No olvides que puedes triunfar, como puedes fallar. Y en este último caso, otro te reemplazaría, porque los designios de Dios no descansan sobre la cabeza de un hombre. Nunca hable de tu misión. Seria la manera de hacerlo. Solo puedes justificarse por el trabajo realizado y usted no ha hecho nada todavía. Si cumples, los hombres sabrán reconocerlo tarde o temprano, ya que es por los frutos que se verifica la calidad del árbol. Vale la pena señalar que Kardec no era médium, pero debido a su conocimiento científico, inteligencia y curiosidad en el estudio de los fenómenos espíritas, fue el primero en sistematizar el trabajo de los médiums desde un punto de vista científico y por lo tanto se convirtió en el codificador de la doctrina espírita. En septiembre de 1856, Kardec espera la confirmación de los espíritus para la publicación de su primera obra espírita y recibe la siguiente información. Estamos satisfechos y nunca te abandonaremos. Cree en Dios y sigue adelante. Firmado, muchos espíritus. En el día 18 de abril de 1857, publicó su primera obra espírita, que fue el Libro de los Espíritus, que es considerada la marca fundacional del espiritismo kardecista, y fue entonces cuando asumió el seudónimo de Allan Kardec. El seudónimo de Allan Kardec le fue revelado en el año de 1855 por el espíritu amigo de Zéfiro, que le había informado que en una existencia previa, en el tiempo de los druidas, ambos se habían conocido en la Galia, y así se llamaba en esta encarnación. Y, para no vincular los libros anteriores que ya había publicado con las obras destinadas a la codificación de la doctrina espírita, lo recomendado sería adoptar otro nombre en las nuevas publicaciones. Después de la publicación, Kardec deja la siguiente nota. A partir de la comparación y fusión de todas las respuestas coordenadas, clasificadas y muchas veces retocadas en el silencio de la meditación, fue que elaboré la primera edición del Libro de los Espíritus. Y fue por esa fundamentación teórica que Kardec se volvió tan importante, porque como ya había manifestaciones espirituales que se narraban y ya se daban sesiones mediúnicas, no fue Kardec quien inventó esos fenómenos, pero fue él quien puso un método sobre el papel y trató de explicar de su modo todo lo que él veía. Para él no era una religión, sino una doctrina,
compatible con la religiosidad cristiana y especialmente con la ciencia y la filosofía. Hasta el año de 1968, Kardec escribió 5 libros basados en estudios realizados en sesiones de mediunidad donde hacía preguntas a los espíritus a través de diferentes medios, los cuales son considerados el Pentateuco del espiritismo. Y esos libros son el Libro de los Espíritus, el Libro de los Mediuns, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno y la Génesis. También publicó en 1859 el libro ¿Qué es el Espiritismo? Y después de su desencarnación se reunieron algunos de sus escritos y se publicó el libro Obras Póstumas en el año de 1890. Kardec también fundó la Revista Espírita en el día 1 de enero de 1858 y hasta el año de 1869 tuvieron 12 publicaciones con un total de casi 7.000 páginas. La Revista Espírita era publicada una edición en cada año, pero antes de su desencarnación en 1869, Kardec alcanzó dejar lista la última edición. Aunque fue el codificador de la doctrina espírita, Kardec nos advirtió en 1890, en el libro Obras Póstumas, en la segunda parte, en el capítulo 7, que cada 25 años el libro de los espíritus pasaría por una revisión y, si es necesario, una actualización. Kardec dice: en menos de un cuarto de siglo no habrá un movimiento apreciable de ideas. Será, por tanto, cada 25 años que la constitución orgánica del espiritismo pasará por una revisión. Este lapso de tiempo, sin ser muy largo, es suficiente para permitir apreciar las nuevas necesidades, sin traer perturbaciones con frecuentes modificaciones. Y eso nos deja claro que debemos estar abiertos a la idea de ampliar nuestros estudios a otras obras y otros autores que han ido complementando y actualizando el trabajo iniciado por Allan Kardec. Yo, personalmente, aprendí y aprendo mucho con las obras de Francisco Cândido Xavier. En la lápide, donde está enterrado el cuerpo de Kardec, está escrito una de sus muchas frases que dice: nacer, morir, renacer aún y progredir sin cesar. Tal es la ley. En el futuro haremos otro video hablando más sobre Allan Kardec y también un video explicando la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Existe la teoría de que Kardec tuvo una encarnación posterior, también muy importante en el mundo espírita, pero este será tema para un otro video. Lo importante es destacar que gracias a su trabajo y dedicación fue posible codificar la doctrina espírita y profundizar los conocimientos y estudios del mundo espiritual. Y en nuestro próximo video conoceremos un poco de la historia y contribución de León Denis a la doctrina espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.